La mujer fue hecho para trascender. Por eso se ha dicho que no debe temerse a la muerte, sino debe temerse al hecho de no haber cumplido ese propósito especial y duradero del haber vivido. Pues Dios le dio al hombre cosas en las cuales se ocupe y encuentre eso la razón de vivir y de sentirse feliz. Porque en la idea de Dios jamás tiene cabida el pesimismo, ya sea cultural, social y mucho menos un pesimismo en quien practica la fe en Jesucristo, quien nos dio razones para vernos realizados en lo temporal y también en lo eterno. Pues en Cristo participamos de gran esperanza, la esperanza de reunirnos con Él para siempre. Y esa esperanza causa el gozo para vivir feliz. Usted y yo debemos de ser gente que trascienda y que realmente la felicidad que Cristo nos ha dado debe de ser una felicidad perpetua. Y el canto de esta mañana precisamente es tomado del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, quien a cierta altura de su vida se propuso encontrar el verdadero sentido de la existencia humana. Él estaba resuelto a descubrir que nadie como él para lograrlo según su opinión. Un hombre dotado de sabiduría, pues Dios se la había regalado, y dueño de grande riqueza. ¿Qué haría usted como este hombre? Y él pensó que si había alguien capaz de encontrar una satisfacción duradera, ese sería él. Pero, sin embargo, había una deficiencia en su búsqueda, que nació de una condición que iba a hacerlo solo y por sí mismo. Él descansaba en su condición intelectual. Él era suficiente para descubrir cómo es que el hombre debe realizarse en la vida. Desde luego que en eso consistió en tener todo lo que él quisiera, cosa que Jesús después dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 15, y dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O aquello que dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estas ideas queda claro que no puede haber felicidad y realización personal sin una estrecha relación y dependencia con lo que Dios ha dicho, pues guardándolas, lo mucho o lo poco que el hombre logre, le dará felicidad. Por eso alguien señaló que esta búsqueda de Salomón era la búsqueda de un hombre que decidió realizarse sin la ayuda de Dios. Algo así, vivir sin ti. ¿Qué le parece el título? Yo voy a vivir sin Dios, voy a vivir sin ti. Pues él iba a buscar lo mejor de la vida, lo mejor que podría lograrse, según su manera de decirlo, con toda la sabiduría y el dinero que Dios le había dado. Es que él había olvidado eso, que lo que él tenía era porque venía de la mano de Dios. Y de esa manera, buscando el sentido de la vida o la razón por la cual el hombre vive y viene a la vida, terminó en la deprimente
y pesimista declaración de que la vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y yo digo que no estaba equivocado en la conclusión a la que él llegó, pues si uno no eleva su corazón a los cielos, sino que todo lo que ve lo ve como cosa sola, la vida es algo que no tiene razón, que no tiene sentido. Pero si todo lo que hace es mirando allá al que está sentado en su trono alto y sublime, y todo lo que hace uno lo hace teniendo a Dios como el motivo principal, se dirá que la vida no puede ser vanidad, que hay motivos, ¿sí?, más allá de la muerte misma, y que entra a lo que nosotros llamamos a lo eterno, porque los que aman a Dios mueren y sus obras siguen con ellos. No es algo que se dice de qué ha servido todo esto. El que ve a Dios sabe qué es lo que puede hacer y que es parte del quehacer de la raza humana y que cada uno edifica para todos. El que descubre, el que inventa para los siglos que vienen, y la raza humana se verá beneficiada de él. Por eso alguien dijo que hay un vacío en forma de Dios en el corazón del hombre, por supuesto, y solo se llena de Dios. Que es aquello de mi alma tiene sed del Dios vivo. Pues cuando Dios creó todas las cosas, hizo el cielo, hizo la tierra, creó a los animales, creó la hierba verde, los árboles, los pájaros. Hermanos, le dio fragancia a cada flor. Sí, nosotros realmente nos gozamos y decimos, qué obra tan maravillosa. Y cuando el Señor terminó la obra de su creación, la Escritura dice que Él se gozó, pues vio que era bueno en gran manera. Y quien busca el sentido de la vida y construye grandes obras, descubre obras que abran paso a todas las generaciones y debe tener el sentido de la misma emoción que Dios tuvo al crear, pues el hombre imita a Dios, pues somos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué no debió Salomón escribir, como dijo, tanto proverbio sobre cada cosa y diserta aún sobre las más insignificantes? Porque Dios es la razón de todo nuestro quehacer. Como dice mi padre en las palabras que estaba en la boca de los viejos, que todo lo que hacía era en el nombre sea de Dios. Algo así, que Dios sea la razón de todo. Esa es la razón de nosotros. Es el quehacer diario de la iglesia de Jesucristo. Que seamos gente que trascienda y que deje grandes obras para que estas nuevas generaciones las puedan vivir. Que Dios sea la razón de todo, y la experiencia de Salomón es que se sintió frustrado, se anticipó a las palabras del Señor Jesús sobre las cosas que el mundo puede dar y donde no está Dios, por supuesto, que dijo que el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Sí, porque Él camina bajo su propia sabiduría, su propia riqueza, sobre el que le vaya bien en el momento. Pero el Señor dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. El hombre que camina sin Dios es un hombre que estará siempre solo.
en el abandono, dependerá de su ánimo, dependerá del dinero, de la sabiduría, de que le vaya bien en ese momento. Pero si no, será un hombre en la eterna derrota. Pero luego, esta biografía de Salomón no significa que el hombre no debe de hacer una búsqueda, construir o tener, sino que Dios no debe de ser dejado fuera de lo que Él hace. Porque es Dios, es el que le da a nuestra vida el sentido de vivir. Sin Dios es una búsqueda solitaria. La vida le pareció rutinaria, aburrida, sin sabor. Y dijo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿O con qué se afana debajo del sol? Y note la constante, esa tristeza en cada declaración. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Se quejó de su grande sabiduría y dijo, en la mucha sabiduría hay mucha molestia. ¿Sí? La sabiduría, que era un regalo de Dios para él, la valoró como una gran molestia. Probó la alegría y la risa y dijo, enloquece. Y otra vez, ¿de qué sirve esto? Y así sigue en ese pesimismo, hasta que dice, aborrecí la vida. Y es posible que esa sea su condición, la condición de mucha gente el día de hoy. ¿Cuánta gente ya no quiere seguir adelante? Le parece insignificante todo lo que tiene. Tiene amarga su boca, su corazón no se deleita en lo que Dios le ha dado. De que haya perdido amor a la vida, pero al final de todo, Salomón alzó sus ojos a lo que vamos a llamar y escribió que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo, es decir, esta obligación, la más grande del hombre y de la mujer. Allí está la felicidad del hombre. Entonces podrá sentirse realizado con todo lo que ha logrado en la vida, sea poco, sea mucho, pero siente alegría, siente la felicidad. ¿Por qué? Porque sabe que Dios se lo ha dado y que vamos más allá. Estamos disponibles para la vida eterna. Pero hay una obra que nunca será vanidad: la cruz, en la que Dios se entregó por todos los hombres y su sangre fue derramada, y lo que permanece, lo que es un don de Dios, esto es eterno y no es vanidad. Salomón llegó a la conclusión de que Dios, todo lo que ha venido de Dios, era una molestia para su vida. Porque él decía, vivo sin ti, tengo la riqueza, tengo la sabiduría, la gente me ve como algo grande, porque usted sabe que el que mucho tiene, mucho se le alaba. Y entonces la gente es así: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y Salomón se sintió súper afortunado. Sí, pero se le olvidó que todo cuanto poseía, aún la propia vida. ¿Cuánto le ha costado la vida a usted? A nadie nos ha costado la vida, porque es un regalo invaluable que viene de las manos de Dios. Pero al caso, le damos gracias al Creador por ella. Le damos gracias a Dios por las facultades que tenemos. Vemos algo y tenemos la capacidad de tocarlo porque Dios nos ha dado esa facultad. Podemos decir sí, podemos decir no. Podemos caminar, podemos dirigirnos, saborear los alimentos.
tomarnos un vaso con agua y saborearlo, degustarlo, con alegría, con gozo. Todo eso no es más que el regalo que Dios nos ha dado porque Él está en nosotros. Pero vivir sin Dios se convierte en la ruina más grande que el hombre y la mujer puede tener, las ciudades, los pueblos, las familias. Y Dios no puede ser excluido de nuestra vida, porque entonces estamos como Salomón, en la ruina total. Y podemos decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el hombre y la mujer se enloquecen por qué ha de comer, qué ha de vestir, cuando Dios ha dicho que hay cosas de mayor trascendencia. Y la mayor riqueza del hombre es que Dios esté con él. No sea usted como Salomón, de tanta sabiduría que tenía, nunca la practicó. Y entonces vivir sin Dios se convierte en una molestia para muchos. En muchos que realmente no han conocido lo que es Cristo el Señor. Yo le invito para que usted esta mañana haga una reflexión de esas veces cuando uno queda solo y uno dice, Señor, ¿qué he hecho en la vida? Es cierto, he tenido muchos bienes porque Dios nos ha hecho a esa imagen y semejanza para cumplir y hacer cosas, pero ¿de qué ha servido? Haga un balance de su vida, y si Dios está con usted, entonces usted disfrute las bendiciones del Eterno. Y si Jesús no está en su camino, deténgase, haga un alto, y no sea como aquel hombre que dijo, muchos bienes tengo, ¿sí? Y ese día que él tenía planes para construir más cosas, llegaron por él y no tuvo la oportunidad de invocar el nombre del Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Vivir sin ti no tiene sentido. Así que yo le invito para que este día usted invite al Señor que venga a su vida, y en esa búsqueda, en ese momento, en esa información que usted tenga, no llegue la muerte y lo sorprenda. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839, y yo le invito para que usted escuche este canto que lleva por título Vivir sin ti. Así es.
esperar el bello aroma de una hermosa flor, ni tener la riqueza suficiente para poder subsistir. Vivir es tener la dicha y la felicidad, el amor, el cariño y la paz que solamente nos regala el Creador. Vivir es tener a Cristo en nuestro corazón. Vivir sin ti es no tener la fuerza para sobrevivir en esta vida de problemas y falso amor que atormenta y que deprime al corazón. Vivir sin ti es no saber que existe un Dios lleno de amor, que nos protege y nos da su bendición en cada instante de la vida. Vivir sin ti es como el árbol que no puede dar su fruto, como la flor que sin el agua se marchita. Así es la vida del hombre cuando está lejos del Señor. En cambio, si le aceptan, recibirás bendición. Nos das el agua que proviene de tu espíritu, nos alimentas con el pan que da la vida. La vida en ti sí es vivir. Gloria a Dios por ello. Realmente, para nosotros, la familia Ramos, el vivir con el Señor ha sido el mejor de los regalos que el mundo nos pudo haber dado. El descubrirlo, el saber que está allí en los momentos difíciles. Y precisamente anoche en la reunión, yo le decía al Señor, Señor, gracias porque nos has bendecido. Porque en los momentos de angustia, en los momentos críticos de soledad, porque es necesario decirlo, a veces hay un punto de quiebre en la vida de todos los hombres. Descubrimos que en realidad no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y allí de esa condición terrible en la que podemos vivir, se convierte en situaciones de gozo, de alegría, de esperanza, porque su palabra tiene poder, porque Él tiene poder, porque Él está vivo. Y cualquier situación en la que el hombre viva, el día de hoy vivimos en una condición que el hombre quiere tener más y más y más y más, y nunca se satisface su alma, porque su alma está vacía, su vida está vacía, vive sin Dios, vive sin esperanza, y todo lo que hace dura poco tiempo. Pero en Cristo, lo que vivimos, lo vivimos para siempre. La felicidad que Él nos da es una felicidad eterna y un gozo perpetuo que no se termina. Así que yo le invito a que le diga al Señor, Señor, quiero vivir contigo. Quiero que tú participes en las decisiones de mi vida. Quiero que participes en mi familia, en mi trabajo, en la obra del Señor, para que todo lo que hagamos tenga una permanencia que ayude a las siguientes generaciones a permanecer cuando nadie le quiera creer al Señor y esperarle bajo cualquier
circunstancia de nuestra vida. Así que en esta hora vamos a orar por las peticiones, por las llamadas que nuestros hermanos nos ha dado, y yo espero en el Señor que usted sea bendecido en esta hora y que esta reflexión traiga alegría a su vida, que no sea como Salomón, que diga todo es vanidad, ya no tengo interés por la vida, ya nada me trae provecho, sino todo lo contrario, voy a continuar porque Cristo el Señor es garantía de que todo lo que hagamos va a ser de gozo y va a ser también de felicidad. Así que tenemos llamadas, hermano Ramos, en esta hora. Así es, nos ha llamado nuestro hermano Salvador Maldonado. Él no se reúne, dice que siempre nos ha escuchado desde hace 5 años. Gloria a Dios. Él está pidiendo oración por él, Sí. por Esteban Maldonado, por sanidad. Y bendiciones, dice, al hermano Ramos y a su familia. Muchas gracias, hermano. Por supuesto que sí, agradecemos el detalle. También nos ha llamado Luis Lauro González. Él pide oración por salud, por economía y salud espiritual. También nos ha llamado el hermano Julio César Ponce. Él está pidiendo una oración para que el Señor restaure su matrimonio. Claro. Y por Guillermo Daniel Ramos, que restaure su matrimonio también. Nos ha llamado ¿quién crees? Nuestra hermana Argelia. Sí. Infaltable nuestra hermana Gracias a Argelia. Dios. Que Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Gloria a su Y le nombre. enviamos, si nos está escuchando, un saludo a nuestra hermana Dávila. Sí, y anoche oramos particularmente por nuestra hermana María de los Ángeles Dávila, Sí. por nuestra hermana Argelia, por nuestro hermano Juvencio, por la hermana Aleja, por muchos hermanos realmente. ¿Cómo deseamos verlos Claro que sí. entrar allí por la puerta de la iglesia? Por nuestra hermana Hilda de Orozco Hilda también, de que ya Orozco. tenemos muchos deseos de que esté en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Que el Señor ¿Cómo restaure. no? Que Dios haga la obra perfecta en sus vidas. Y entonces nos llama la hermana Argelia y está saludando al pastor, que soy yo. Y también saluda a Guillermo Ramos y que siguen orando por María Eugenia. Gracias a Dios. Sí, definitivamente muchas veces hemos orado por su hija María Eugenia para que Dios le apoye, le abra fuentes de trabajo. Y son tiempos difíciles, pero Dios no tiene problemas de economía. Así es. El reino de Dios no está en crisis. Y entonces le rogamos que abra su buena mano y nos ayude. También nos ha llamado Delia Sierra y su esposo Mario. Ellos dan gracias a Dios por el programa. Dice que su esposo tiene derrame cerebral. A ella la operaron de cáncer y ahorita está bien. Gloria a Dios por ello. Testimonio, ¿verdad? ¿Cómo no, hermano? De gratitud al Señor, por supuesto. Es que cuando Dios llega, hermano, Dios nos bendice. Definitivamente sí. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Dice, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y el que te rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Es una escalada de cosas, de beneficios. Perdona tus pecados, sana tus enfermedades, rescata del hoyo tu vida y luego te corona de favores y misericordias. Qué bonita idea de este salmo donde va escalando las bondades divinas, como para disfrutarlos. Así es, hermano. Así es. Definitivamente. Dice, y ahora está bien, porque la operaron y está agradecida con Dios. Hermano Ramos, dice, ellos se han apegado a la palabra. Gloria a Dios por ello. Bueno, aquí dice a la palabra que usted ha dado. Sí es correcto, claro, sabemos que al final de cuentas es la palabra de Dios y los que anunciamos su palabra y no la cambiamos, en realidad lo que estamos haciendo es nosotros apegarnos, solidarizarnos con la palabra
y nuestros oyentes se solidarizan con eso, equivale justamente a lo mismo, a que ellos se solidaricen con Dios. Así es. Y bueno, los resultados ahí están. Gloria a Dios por la ello. bendiga. Dice, es una bendición que sigan en el programa, porque se nutre ¿Cómo no? del desglose del programa del hermano Ramos y de la hermana Adriana. Gracias a Dios. Esta es nuestra herencia generacional, hermanos, trascender y que muchos le crean al Señor bajo condiciones muy difíciles. Es lo único hermanos. que nosotros buscamos. Realmente no tenemos interés en imagen, nos interesa que esta participación sea un beneficio eterno. Así es. Que podamos ser colaboradores de Cristo y decir, mire, estas son las palabras que Él dijo, ámelas, créalas, y que la gente descubra que creerle al Señor tiene magníficos resultados. Así es, hermano. Y que se afilien con Él, que se asocien con Él, que lo lo hagan. experimentamos Sí, cada día de nuestra vida. Lo exactamente. experimentamos que en estos 17 años que estamos aquí en la radio han sucedido muchas cosas en nuestra vida, mas sin embargo el Señor ha estado con nosotros. Seguro que sí, estamos y Él ha sido tranquilos. precioso en cada Y esperamos en cada que nos momento. ayude a permanecer mucho tiempo Mucho tiempo, en, así es, en hermano. estos programas. También nos ha llamado Emanuel. Navarrete, Dios te bendiga, que Dios te Emanuel bendiga, Navarrete. Emanuel. Y saludos para el hermano Ramos, para la hermana Rosario, la hermana Adriana. Muchas gracias. Y también por los programas que son de mucha bendición, dice, para su vida. Y un saludo para nuestra hermana Mari de Navarrete, Sí. nuestro hermano Miguel Ángel, que Dios los bendiga en grande manera. Vamos a orar, Sí. hermano. Querido Señor, Sí, gracias porque estamos aportando a esta generación y sabemos que vivir contigo ha sido, Señor, la mejor riqueza que la familia Ramos Jalomo puede tener. Muchas gracias, Señor, porque te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Señor, descubrimos en ti cada día esa razón, ese deseo de seguir adelante predicando tu nombre, diciéndole a tus hijos lo maravilloso que tú eres, ese Dios excelente. Ahora te rogamos, Señor, que tú participes en las necesidades de tu pueblo, de aquellos que esta mañana invocan tu nombre y que no tienen la oportunidad porque no tienen el recurso para hacer una llamada, pero tú los conoces. En este momento ves su necesidad. Padre eterno, abre tus manos. Bendícenos, que las ventanas de los cielos sean abiertas y derrames, Señor, abundancia a todo aquel que te necesita. por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bendice a tus hijos. Amén. Vamos a un corte y regresamos esta mañana con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y estamos cumpliendo. En 3 años, casi 1 millón de maestros y alumnos de 5º año ya tienen su tablet. Cumplido. Ya operan más de 23,000 escuelas de tiempo completo. Cumplido. Con el programa. El Camino de la Fe del hermano Natividad Ramos le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de nuestro tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Muy bien, pues hemos regresado, mis hermanos, y entramos en materia. Usted sabe que hemos estado hablando
sobre el tema del arrepentimiento, que es uno, tanto el del arrepentimiento como la cuestión del pecado, es uno de los mensajes ya no muy favorecidos, porque en esta manera de pensar novaeriana, donde hay que ser tolerante, entonces hablar del pecado, del infierno, del castigo eterno, pues pareciera que es estar fuera de tiempo. Sin embargo, la Escritura es categórica, son las palabras que Dios ha dicho. El mismo Señor Jesús dijo: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. ¿Quiénes todos? ¿Los de todos los tiempos? ¿Los de todas las generaciones? Independientemente de que crean que son temas obsoletos, que ya no deben de estarse, que ya no son muy atractivos. Bueno, es que en realidad el principio ahí está y yo no lo voy a cambiar. Yo seguiré enseñando hasta el fin de mi vida lo que la Escritura dice, porque es lo que a mí me hace fuerte, lo que a mí me hace tener ilusiones, lo que a mí me hace tener esperanza. No estaría jamás dispuesto a cambiar la versión de la Escritura. Así que este tema que hemos estado viendo, mis hermanos, sobre el arrepentimiento, lo basamos justamente en la declaración de Jesús en el capítulo 13 de Lucas, versículo 3, donde dijo precisamente eso: si no os arrepintiereis. Hizo otra declaración anterior: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y eso lo dijo porque algunos, queriéndose ver ante Jesús menos pecadores que otros, le contaron: mira qué tan malos serían estos galileos, que Herodes mezcló la sangre de ellos con sus sacrificios. Y Jesús dijo: ¿piensan ustedes que estos son más malos? Antes yo les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Los que son muy pecadores y los que son menos pecadores, todos perecerán igualmente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, dijimos nosotros entre las cosas que hablamos, que es una obligación moral. ¿Por qué? Porque el ser humano es creación de Dios y el hombre tiene capacidad pensante, entendimiento, de toma de decisiones, tiene libre albedrío, tiene soberanía para decidir las cosas, y entonces por consecuencia es un ser moral que adquiere obligación moral con su Creador. Y el arrepentimiento, hemos dicho, Dios lo considera como una obligación universal, lo declara como una obligación universal en toda la tierra. No interesa quién esté allí gobernando y qué filosofías y qué pensamientos. Como Dios es el dueño de la tierra, tiene derecho a hacer su proclama en todas partes. Y ahí es cuando dijo Pablo en el Areópago: Dios demanda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Este es contundente, es categórica, y es lo que hemos venido hablando. Pero también dijimos nosotros que hemos establecido, según la Escritura, que puede ser que algunos quisieran arrepentirse, pero no se arrepienten. Entonces, el haber intentado, el tener intenciones de arrepentimiento, no tiene ningún valor. De tal manera que esto, acuérdese que lo dijo Félix espantado cuando oyó a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: pues por poco o por mucho. Algo así como por poco o por mucho sería exactamente lo mismo. Entonces, el hombre, por más que desee arrepentirse, si no se arrepiente, se perderá. Usted dígame de los conceptos de novaerianos y defiéndase a través de ellos. ¿Cómo se va a poder defender ante las declaraciones del dueño del universo? ¿En qué manera? Entonces, ¿es vano? ¿Y para qué hacer tanto problema si es más fácil creerle a Dios y arrepentirse? Entonces, cada hombre en la tierra
tiene una cita, tiene programado, por supuesto, un encuentro con su Creador. Así que con esa idea es que retomamos la clase o la enseñanza de esta mañana de lo que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando por varios sábados. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 21 dice: el arrepentimiento es hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Es muy clara la idea. El Padre nos envió un Salvador que muriera por nuestros pecados, y es a Dios, hacia Dios el arrepentimiento. Padre, perdóname. Sí, pero con la conciencia y el reconocimiento de la persona de Jesucristo, reconociendo que murió por sus pecados, que no fue una muerte casual. Y cuando usted tiene ese reconocimiento, se cumple esto de arrepentimiento hacia Dios, pero la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? De tal manera que hemos estado viendo también, dijimos que muchas veces la gente llora y que a veces se puede dar por cierto que esa persona ya se convirtió, porque usted lo vio llorando en el altar, pero a mares. Y claro, yo le voy a decir una cosa: el hombre que viene a Dios y se arrepiente de sus pecados, sí existe una manifestación de llanto, porque es un acto emotivo, definitivamente. Lea usted la historia de David, regaba con lágrimas mi cama, aún acostado estaba pensando en lo mal que había hecho, y le lloraba a Dios, lloraba ante Dios por haber cometido semejante agravio. De tal manera que aquí es donde la Biblia, establece que hay un arrepentimiento según el mundo, es decir, por las razones que la gente tiene a raíz de lo que vive a diario en el mundo. Y el otro, que es el arrepentimiento evangélico. Ese arrepentimiento evangélico es: por causa de que he sido pecador, reconozco y entonces busco a Dios con la fe en Jesucristo y que Él me dé una nueva vida. A eso se le llama arrepentimiento evangélico. No llorar meramente. No. Aunque llorar es una expresión, porque dicen que los niños nacen llorando. Y cuando alguien nace de nuevo, la experiencia de todos, creo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo en alguna época, tenemos esa experiencia, definitivamente. Ahora, dijimos que el arrepentimiento evangélico es tener dolor por la conciencia de haber pecado contra Dios, y por causa de creer en Jesucristo, quien murió por usted, pagando el precio de sus pecados. Y es ahí cuando se convierte en esto, en la fe, en la persona de Jesucristo. Porque no puede haber arrepentimiento si no hay un reconocimiento formal hacia la persona de Cristo, que es el que murió por sus pecados. ¿Cómo puede usted ir a Dios pidiendo perdón, no aceptando a aquel que murió por usted? Dios no lo hace valedero. No dice: este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento, a él oíd. No dice la Escritura: todo lo puso debajo de sus pies. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Entonces, Dios no trata con los hombres más que a través de Cristo su Hijo. Eso no se le olvide. Entonces, Corintios 7:10 dice que el arrepentimiento, según Dios, obra dolor para vida. Es decir, es una pena, pero lo lleva a la salvación. Mientras que el arrepentimiento, la pena, la tristeza causada por el suceder en la vida en este mundo, lo lleva a llorar, lo lleva a arrepentirse.
Y entonces la pregunta que hemos hecho, ¿por qué a veces la gente llora en el altar y no consigue nada? No se le olvide una cosa. Es que Dios sabe lo que hay en su corazón. Aunque usted esté volcado en llanto, Dios conoce realmente lo que hay en su corazón por encima de su llanto. De tal manera que ese es un ejemplo que la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 16 al 17, por ahí dice que Esaú, ¿sí se acuerda la historia de Esaú y Jacob? Donde Esaú menospreció la primogenitura y la vendió, y eso se convirtió en un profano, profanar un asunto tan sagrado. Te la vendo, no hay problema, dame el plato de lentejas. Y cuando vio que Dios lo había convertido eso en una realidad, donde la bendición es trasladada a Jacob, entonces al darse cuenta de lo que ha perdido, le puede lo que ha perdido, no le puede haber ofendido a Dios con eso. Dice que sí lloró, pero dice que Esaú no encontró lugar de arrepentimiento, no encontró forma de llegar a ese arrepentimiento donde se establece una relación con Dios. Dice, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora, si usted hubiera estado allí viendo a Esaú, usted diría, yo lo vi bañado en llanto, pidiendo perdón, pero ¿por qué no se le perdonó si yo lo vi llorar? ¿Verdad que sí diría usted eso? Y yo le digo, bueno, nada más que también depende por qué lloraba. ¿Lloraba acaso por su pecado? No, en realidad estaba llorando porque quería convencer al viejito Isaac que le dejara la herencia. No estaba llorando por sus pecados. Estaba llorando por la pena y el dolor de la vida, de los sucesos de la vida en el mundo. Por eso el arrepentimiento, digo, porque alguien puede llorar porque se destruyó su propiedad, puede llorar por 1000 cosas que le suceden en la vida, pero no está apenado por su pecado. Que usted lo ve incluso doblar la rodilla y llorar, pues sí, pero ¿de por qué llora? De tal manera que Esaú estaba llorando porque quería convencer a Isaac que le diera la herencia. No estaba llorando por sus pecados. Por eso el arrepentimiento evangélico consiste en tener conciencia, fíjese bien, reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. Es decir, ese hombre ha puesto ante sus ojos su vida de pecado contra Dios, la ofensa que ha hecho contra Dios, y luego en contraste a eso ver que el Hijo pagó el precio de su pecado. Ese es el arrepentimiento evangélico. Saber que hemos pecado contra Dios y que no hemos correspondido el amor del crucificado. Y en el libro de los Hechos encontramos que el día de Pentecostés, mire, Pedro predicó a una gran multitud. Una multitud que fue convencida de su pecado. ¿Cuál pecado? Pedro les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Junto con las autoridades aquí lo hicieron, cierto, por ignorancia. Pero ustedes han cometido deicidio. Mataron al Hijo de Dios. O sea, Pedro estaba dándoles con qué razonaran lo que habían hecho esos días. Y cuando ellos se vieron confrontados con eso, dice la Escritura, fueron compungidos. Es decir, conmocionados en su conciencia. Y debieron revolverse y decir, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías.
Hemos cometido pecado. Y claro que era un pecado grave porque estamos hablando de deicidio. Si usted va a ese mensaje de Pedro del día del Pentecostés, donde con gran pena aquella multitud le preguntó: hermanos, ¿qué haremos? ¿A quién le preguntaron? A Pedro y a los demás apóstoles. Y Pedro dijo: esto es lo que hay que hacer: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y para ir terminando, quiero hablar con esta idea, quiero hablar de un caso que sirve de ejemplo de esos arrepentimientos ventajosos, interesados, circunstanciales. Es que cuando le aprieta la vida, ustedes se ablanda y Diosito, ayúdame. Y sí. Por eso le llamo arrepentimientos ventajosos, interesados, no evangélico. Así que usted conoce gentes que cuando la situación aprieta, se ennoblecen. Estoy hablando con la verdad. Se quiebran, se ennoblecen y piden oración. Y yo tengo un caso, bíblicamente hay el caso de Faraón, cuando vio las plagas fuertes, duras, le pasó precisamente ese asunto, de que se ennobleció, se insensibilizó, pero que rogó a Moisés que le pidiera a Dios que quitara la plaga. Y usted dice: hombre, qué bien que Faraón se corrigió. No, pero cuando Dios le quitó la plaga, volvió a lo mismo, a su rebelión contra Dios, a su actitud ofensiva. A mucha gente le pasa eso. Ay, mira, hermano, que si el Señor me ayuda, yo me entrego. No, espéreme. Le ayude o no le ayude, el arrepentimiento evangélico le dice: entrégate a Cristo, porque el otro estamos haciendo un trueque con Dios. Si Él me ayuda, entonces yo, mire qué bien. ¿Cuántos de los que me están oyendo usan estas expresiones? Es perverso eso. Imagine que ese Dios hubiera dicho: si me piden que les mande al Hijo para salvarlos, entonces se los mando. No me lo piden, pues no se los mando. Y yo he dicho: pero ¿cómo se lo íbamos a pedir si ni siquiera sabíamos que tenía un hijo? Pues mucho menos se lo íbamos a estar pidiendo. Sin embargo, Dios, de manera espontánea, voluntariosa, soberana, quiso enviárnoslo. Y hay una idea preciosa en la Escritura: no preguntabas por mí, pero yo te he buscado. Entonces, no es propio que usted esté pensando negociar que el Señor lo saque de un problema de enfermedad o económico o un problema grave socialmente, y que si Él lo hace, entonces, bueno, Dios se va a ganar que usted le haga el favor a Dios de entregarse. No, quédese con todo. Dios no está necesitado absolutamente de nada, mi hermano. Esas apreciaciones tenemos que sacarlas de nuestra alma, de nuestro entendimiento. Por eso una de las cosas que a mí me gustó tanto de la declaración de alguien que dijo: vengo a Dios, vengo al Señor, no porque me esté yendo mal, mi economía es magnífica, no porque esté enfermo, gozo de buena salud, no porque tenga diversos problemas, en todo me va bien. Vengo porque lo necesito a Dios. Eso es otra cosa. Ese es el concepto voluntario de ir a Dios sin cuestionar. Nomás dice: porque lo necesito. ¿Le gusta esa idea? Enséñele a la gente para que no estén pensando de que no. Yo le pregunto: ¿qué clase de arrepentimiento
está usted buscando? Ahora, dijimos que el arrepentimiento es una exigencia para poder ser salvos. Y entonces, por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 13, verso 3, os digo que si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Y la palabra usada para hablar de esta declaración del Señor Jesús, que es una declaración categórica, es un absoluto. ¿Qué quiero decir? Pues que no admite negociación. Significa, si no cambian su mente y su conducta. Y la prueba que ante eso no hay excepciones, agregó, todos pereceréis igualmente. Y hay una vieja ilustración que leí hace muchos años, al principio de mi vida ministerial, hace 53 años, hablando del arrepentimiento, de las razones del arrepentimiento. Dice que había un barco, pues, de placer, y pues iba cantidad de gente, y era un momento cuando la fiesta estaba en su apogeo, el barco surcaba los mares. Acá estaba la pista de baile y músicos, pues échele, y el baile duro, disfrutándolo. Acá estaba la cantina, y los que les gusta beber, pues sírvame otra copa y otra copa, que al cabo la vida es corta y que hay que disfrutarla, ándele pues. Pero luego, en otros estaban los jugadores, estaban jugando cartas, naipes, usted sabe, y las apuestas estaban fuertes. Y de repente, el capitán del barco hizo un anuncio: señores, nos estamos hundiendo. Se ha encontrado una rotura en el barco y el agua está entrando. Oiga, el bailador soltó a la compañera, se le olvidó. El borracho soltó su copa y el otro aventó los naipes. Oiga, según esta ilustración que me gustó mucho, decía ese viejo narrador, vieran qué culto. Si hubiéramos estado allí esa noche en ese barco, hubiera usted dicho, qué culto tan precioso. Todo mundo se arrepintió y buscó a Dios. Y si el barco se hubiera hundido, usted hubiera dicho, ellos están ahorita con el Señor, mis hermanos. Y medio mundo agradecido, gracias Dios por la salvación que les diste a estos. ¿O no haría usted eso? Pues es que usted lo vio lo que estaba pasando. Pero de repente, el capitán del barco dijo, señores, tengo buena noticia. Los carpinteros han podido tapar la rotura. Nos hemos salvado. El barco no se hunde. Y allá en el salón de baile, los bailadores gritaron, dele duro porque esto hay que celebrarlo. Y el borrachín dijo, doble para celebrarla. Y los que estaban en las apuestas dijeron, hay que doblar la apuesta para recuperar el tiempo. Oiga, pues no que se habían arrepentido. No. Estaban asustados por el peligro de hundirse y de morir. Ese no era un arrepentimiento evangélico, era un llorar y un clamar precisamente por el miedo a la muerte. Perdón. Así que, ¿cuál es la clase de arrepentimiento que usted ha practicado? Yo definitivamente nunca enseñaría que usted vaya al Señor, ¿sí?, diciéndole, si me salvas de esta yo te sirvo. No, hombre.
Eso es no corresponder a aquel que sin que esperar nada de usted fue a la cruz del Calvario. Es no entender el Evangelio. Así que Jesús dijo, todos pereceréis igualmente. Y que por cierto, en el verso 5 insiste, si no os arrepentís. Que parece ser lo mismo, pero no lo es. En el primer caso sería, si no hay un cambio en la manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque en realidad arrepentimiento significa la idea de volverlo a pensar. Por eso dije, yo no estoy hablando en ese momento del momento de cuando el Espíritu interviene y cambia la vida. Yo estoy hablando en el paso inicial que lo lleva a los hombres a la salvación, que es partiendo primero del arrepentimiento. Arrepentirse, dije, es volverlo a pensar. De tal manera que ese es el principio evangélico. Principio del Evangelio de Jesucristo, dice Marcos. Era un hombre que predicaba arrepentidos y convertidos. ¿Va? Entonces usted no puede tratar de hacer su vida cristiana sin siquiera haber tenido esa experiencia del arrepentimiento. Cosa que es muy común el día de hoy. Puede haber iglesias con mucha gente, pero haber poquita iglesia. Mucha gente no significa más que eso, pues que hay mucha gente. De tal manera que aunque usted desee arrepentirse, si no lo hace, es como si jamás usted hubiera querido arrepentirse. Y yo le pregunto, ¿alguna vez ha tenido la intención de arrepentirse y de ir a Cristo? Porque si no lo hace, el que usted haya querido y que usted haya ido a reuniones en la iglesia, en los cultos, y se haya conmovido, para Dios no tiene ningún valor. Y es a partir de esa premisa que dijimos que es un error querer ser cristiano sin haberse arrepentido. Porque el arrepentimiento es un reconocimiento. Y si eso es un absurdo, porque es un absurdo querer ser cristiano sin haberse arrepentido siquiera, sin haberla pensado. ¿En qué? En base al Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que los que predican y enseñan no prediquen un montón de chistes, que es uno de los deficiencias y vicios de la prédica evangélica contemporánea más ocurridos. Es que el predicador es muy chistoso. Si no, nos mandaron de payasos. Nos mandaron a predicar un evangelio verdadero, con grandeza, con seriedad, con majestad. Es el mensaje de su majestad el rey. Bueno, pero si usted quiere hacer el chistoso, sígalo haciendo, que al cabo compareceremos en el tribunal de Cristo. De tal manera que es un absurdo querer la vida cristiana sin arrepentimiento, pero también es un absurdo predicar un evangelio transformado, diluido, cambiado, ajustado, arreglado, prearreglado, al gusto de cada quien. No, porque si es al gusto, definitivamente en la Biblia no existiría el arrepentimiento del pecado. No, pues si en Jerusalén, a Jesús mismo cuando les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga, brincaron de su asiento. Pues de qué somos esclavos. Y mintieron, digo, nunca hemos sido esclavos. Yo dije, que se les olvidó Egipto, se les olvidó Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y la cantidad de veces que estuvieron bajo las tribus cananeas, hombre, que los dejaban casi en la calle. Entonces, ¿cuándo hemos servido a alguien? ¿Cuándo? Jesús le dijo, cualquiera que hace pecado, siervo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando Jesús les habló del pecado, oiga, qué ingeniosos. Yo lo prediqué aquí recientemente, creo que el lunes. Qué defensa tan ingeniosa hicieron
para decir que Jesús no tenía razón de llamarlos pecadores cuando que ellos eran hijos de Abraham. Le sacaron la vieja credencial, que tú no sabes quién soy yo. ¿Y quiénes son ustedes? Dijo, oh, somos hijos de Abraham. Dijo, hijos del diablo son ustedes. Oh, fue impresionante. En el capítulo 8, de más o menos del versículo 25 hasta el 50, usted encuentra un intercambio entre Jesús y ese auditorio. Bueno, para no ir muy lejos, fíjese usted, para cuando Jesús ya no les dejó salida, ¿qué cree que hicieron? Ah, dijo, ¿con qué razón? Pues si sabemos que eres samaritano y estás endemoniado. ¿Eres un hereje? Porque predicas una doctrina del pecado, del arrepentimiento. Si nosotros somos hijos de Abraham, y los hijos de Abraham no son pecadores. Y entonces le dijeron, prefirieron decirle endemoniado, porque Jesús les dijo, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Nosotros, hijos del diablo, no, el endemoniado eres tú. Y precisamente eso les costó una eternidad perdida, si no os arrepintierais, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dijo Jesús. No, digo, porque usted puede decirme arrepiento, sí, pero ¿en base a quién? No, tiene que ser, por eso dice, el arrepentimiento en base a Jesucristo, en la fe a Jesucristo. Para que usted no pida perdón a Dios por otro medio. Jesús dijo, es que yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Y el que entre por mí será salvo. Léalo en Juan 10. Y es peor absurdo que se le haga confiar a la gente que por el hecho de estar anotado en la lista de la iglesia, usted ya está en Cristo. Le han mentido. Nadie tendría que ser un atrevido, que yo bueno, y no me extraña, porque claro que sí lo hay. Y yo hice una vez una ilustración de aquel, de los herreros. Ya ve que el herrero pues tiene fragua y pone el acero al rojo vivo, y luego le hace arreglos y torceduras a llegar a ser una figura vistosa. Y que hay algunos que con la predicación de la palabra son como el herrero. ¿Cuál herrero? Este que le voy a decir. Dicen que un herrero puso un anuncio en su negocio y decía, aquí se hacen torceduras vistosas. Digo, ¿para qué le voy a decir que aquí hacemos torceduras vistosas? Y nadie tiene derecho a hacer torceduras vistosas, porque cualquier que enseñe y predique y no aclare estas cosas, ¿sí?, está cometiendo una maldad contra esa gente, porque la confía. Cuando que Jesús fue muy claro, si no os arrepintiereis todos, pereceréis igualmente. Y aún más, lo que predicamos, lo hagamos pensar a la gente que está bien. Yo digo que esa es ya maldad o profunda ignorancia. Yo me inclino en cierto sentido por hablar de gran ignorancia contemporánea sobre la fe. Y luego, en segundo lugar, los intereses económicos. No, pues es que si le hablo de esto, pues se va a ir. Bueno, pues que se vaya. Jesús dijo, cuando aquellos miles de gentes con quienes hizo el milagro de la multiplicación y los panes se fueron, y que le preguntaría yo al Señor, Señor, de esos 5,000 gentes ninguno vino a ti. Y él diría, es que mi Padre no me los trajo. Ah, pero los que mi Padre me mande, me traiga, yo les doy vida eterna. Entonces ningún predicador debe estar temblando. No es que si hablo del pecado, es que si hablo del infierno me van a llamar chantajista. Usted predique, usted enséñale lo que la Escritura dice. No oculte ni trate de hacerle arreglos a la palabra para que se vea vistosa. No le haga torceduras vistosas.
Deje que la Escritura diga lo que quiere decir. Y no diga, la Biblia dice esto, pero quiere decir esto otro. No, no, no. La Biblia dice, y eso es lo que diste. Porque eso es arruinar las almas de esa gente. Y por lo tanto, es maldad. Maldad pura. Usted defiéndase, diga, explique, incluso diga que el hermano Ramos es un sobregirado. Está bien, lo acepto, pues yo ya me impuse a esto. Ya me impuse. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a decir, bueno, ¿qué gano yo con negociar la palabra si Dios no me autoriza y me va a traer malos frutos? Pues mejor no predico. Y a muchos les convendría mejor no decir ni media palabra, quedarse callados. Callados se ven más bonitos. Alabado sea Dios. Porque esta es una maldad, porque están jugando con la vida, con la eternidad de las gentes por las que Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Es menospreciar a Cristo. No, mi amigo. A usted que es una persona muy activa en la iglesia, pero que no ha tenido la experiencia del arrepentimiento, huya, escape de esa manera de pensar, como se huye de una serpiente. Espero que esta figura haya sido significativa para usted. De esa manera hemos establecido dos cosas que quiero pedirle que grabe en su corazón. Una, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y por otro lado, que es insensato declararse cristiano sin haber llegado al perdón de sus pecados. Entonces, allí nos vamos a quedar en esta enseñanza este sábado precioso. Pero vuelvo a insistir para cerrar. Huya de esas ideas que lo pierden, que lo llevan a la perdición eterna. Huya de esas ideas como si huyera de una serpiente de las más venenosas. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Gracias a Dios. Dice la Escritura, escapa por tu vida. Y verdaderamente es como minimizar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, menospreciar lo que el Padre nos dio, que ha sido lo más bello, a su Hijo Jesucristo, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. El día de hoy, como nunca, hermano, la gente está cometiendo las más grandes atrocidades, los más grandes pecados, homicidios, delincuencia, hermano, los padres hacia los hijos hacia los padres, un aborrecimiento impresionante. Pero ¿sabes qué diría el Señor? Si es cierto, te diría, si es cierto, hermana Adriana, si es cierto que están cometiendo maldades muy grandes, pero fíjate tú, diría, que aquellos que aunque no son tan pecadores, si no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. Es lo mismo, es lo duro. mismo. Y el más grande pecado es no entregar su vida al Señor, a Cristo Jesús. No arrepentirse. Es el más grande de los pecados, negar que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, por una razón, pero ¿por qué decir que es un grave pecado no entregarse a Cristo? Por una razón. Porque Dios nos dio al Hijo para que nos salvara. Y aceptar a Cristo no es opcional. No. Es que se ha malentendido esta prédica evangélica. Ninguna opción. Dios demanda, exige, incluso, fíjate la idea, cuando Pablo, el Señor le ordena que vaya a los gentiles y les anuncie, la idea en griego significa un citatorio. Es decir, Dios a través de Pablo, citando al mundo, a los gentiles, en un acto legal. Y un citatorio es una cuestión legal, te tienes que presentar, es obligatorio. Si no te presentas, llevas consecuencias. Es decir, Dios estaría diciendo, basta ya, gentiles, demasiado tiempo han estado lejos de mí. Ahora los estoy citando a que se presenten conmigo. Oh, entonces, ¿en dónde cabe eso de que, pues si a mí me parece, a lo mejor voy a, algo así como hacerle el favor al Hijo de Dios? No sea profano, no piense así. Huya de ese pensamiento. Hermana Diana.
Claro que sí, hermano. Pues el día de mañana la Iglesia El Camino de la Fe tiene el gusto de celebrar a Cristo el Señor en sus 2 reuniones, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Si usted no tiene un lugar donde asistir, si su vida ha sido un fracaso tras fracaso, está completamente desmoralizado, su vida no tiene razón, está realmente sin el deseo de vivir, hermano, sin la alegría y el gozo, le invitamos para que venga. Allí estamos, la Iglesia El Camino de la Fe, que abre sus puertas, y le decimos bienvenido a conocer a Jesucristo el Señor. Usted decía una gran verdad. Mucha gente quiere conocerlo, hermano, y cuando nosotros pusimos esta página en el internet, lo primero que la gente pensó es: vamos a ver al hermano Ramos. Y yo le diría todo lo contrario: no, vamos a oír la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene sentido, tiene razón, y es el significado de este programa. No, y además algunos me imaginan que, pues no sé, que estoy chaparrito, gordito, muy viejito, anciano, lentes así de botella, y le digo que un día alguien me dijo: no, usted no es el hermano Natividad Ramos. Le digo: perdóneme, entonces dígame quién soy, porque pues yo ya me perdí. No, y esta intención, hermano. Pero si entiende el Evangelio, sea el hermano Ramos chaparrito, flaquito, jovencito o anciano, eso es lo de menos importancia. Y no vaya, sí. Sí, hermana. Sí, lo más importante es el entregarse a Cristo, este Evangelio. Para eso estamos aquí. Mire que el apóstol Pablo trabajó tanto, hermano, tanto que trabajó en predicar el Evangelio. ¿Y en qué cree que cayeron los hermanos? ¿En qué? En un gran error de apreciación. Cuando vieron al hermano Pablo, se decepcionaron. Bueno, los corintios fueron los que llegaron a decepcionarse, porque dijeron que Pablo no era un hombre elocuente como era Apolos. No, y menospreciaron, menospreciaron a Pablo. Pero Pablo dijo: es que no sea elocuente, no es que no sea vasto en el conocimiento. Lo que pasa es que fue a predicarle ahí a los sabios de Atenas, en el Areópago, y yo hice mi mejor discurso, el más elocuente, el más propio para esa gente tan educada, que yo pensaba, diría Pablo, que si los de Berea y Tesalónica, que no tenían la grandeza cultural de Atenas, me habían entendido, pues con mayor razón los sabios de Grecia. Pues dijo, decepcionado, dice el escritor del libro de los Hechos, creo que se convirtió una mujer nada más, llamada Dámaris, y uno del Areópago. O sea, el mejor sermón produjo un resultado muy escaso, y entonces es cuando hemos dicho que Pablo dijo: ¿qué estoy haciendo? Y eso yo lo ilustré una vez cuando dije: me imagino que cuando Pablo iba rumbo a Corinto, allí por las laderas del mar de Corinto, el apóstol Pablo dijo: voy a hacer un rollo de la sabiduría, le dio un puntapié y la mandó a la mar, y dijo: no más elocuencia, sino poder de Dios. Así es, hermano. Y los de Corinto fueron salvos por el poder de Dios. Así. Pero cuando empezaron luego allá a sentirse muy conocedores, a otro error, llegaron a decirle a Pablo: la próxima vez que vengas nos traes una carta de recomendación, ¿sí? Vámonos. Dijo Pablo: carta de recomendación, pues si mi letra son ustedes. Cosas así como esas. Pero avancemos, hermana. Así es. Así que mañana 2 reuniones, 11:05 de la tarde, y queremos invitarle. Nuestra hermana Marta Reyes felicita el programa, no se lo pierde los lunes, los sábados, y da testimonio por un hijo. Le detectaron cáncer en un pie, y ella estuvo pidiendo la oración con nosotros. Esto quedó en solamente le quitaron un dedo de su pie, ya lo declararon sano, y ahora se minimizaron las cosas. Sí, hermano, todo completamente. Otro de sus hijos tiene diabetes, se llama Hugo, y pide la oración por él. También nuestra hermana Olga Martínez felicita el programa tan hermoso, felicita al hermano Ramos, da gracias porque pidió la oración por su esposo e hijos, y ya Dios les ha dado la sanidad, y pido por su hijo Guadalupe Martínez. Nuestra hermana Berta González pide, hermano, por una petición muy particular.
son problemas muy grandes, pero para Dios nada es imposible. Que Dios bendiga a nuestra hermana Berta González. También nuestro hermano David Franco del Templo de la Fe pide oración por su hermano José de Jesús Montelongo, está delicado de salud. El hermano Natividad al parecer lo conoce y envía bendiciones al hermano Ramos. También nuestra hermana Conchita Delgado de la iglesia Roboa felicita a la familia Ramos, se goza de esta enseñanza, tiene muchos deseos de visitarnos, pide oración para que Dios le conceda la sanidad y envía bendiciones. También nos ha llamado nuestro hermano Evaristo Alfaro, que pide la oración por él, porque Dios le siga fortaleciendo y dando de su misericordia y por su salud. Saluda al hermano Ramos. Gracias, y a hermano toda Evaristo. Su familia. También nuestra hermana Candelaria de la Rosa, si no me equivoco, ¿sí? Pide oración por salvación para que Dios bendiga al hermano Ramos y es su testimonio de mucha bendición para su vida, hermano. Sin duda lo que usted ha Le agradecemos ha dado, al Señor su generosidad de incluirnos para predicar su evangelio. Así Padre eterno, con reconocimiento a que tú nos has amado y nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien se entregó voluntariamente por nuestros pecados. Entonces lo glorificamos esta mañana y por causa suya te rogamos que estas llamadas de todos nuestros hermanos del auditorio, Señor, tú las hayas visto y extiendas tu mano y ellos disfruten, Señor, de tu ayuda. Muéstrate a ellos, glorifica a tu Hijo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y nos escucharemos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el camino de la fe.